En la oscuridad de la naturaleza, hay criaturas que no necesitan rugir para infundir miedo. Se esconden bajo las arenas abrasadoras. Se deslizan por densas selvas y nadan en silencio por las profundidades del océano. Una gota de veneno, una mordida, una sentencia de muerte invisible. Pero entre las criaturas más letales de la Tierra, ¿cuál ocupa realmente la cima de la cadena alimenticia venenosa? Animales venenosos. Las criaturas con los venenos más aterradores de la Tierra. A través de los áridos desiertos de Australia, donde el suelo se agrieta bajo un calor abrasador, un fantasma se mueve silenciosamente por las grietas de las rocas ardientes. Sin rugido, sin señales de advertencia, solo movimientos suaves, como una corriente viva de arena que cruza un páramo mortal. Este es el taipán del interior, la serpiente con el veneno más potente jamás registrado en tierra firme. Con más de 2 metros de largo, el taipán nació para sobrevivir en uno de los entornos más hostiles de la Tierra. Sus escamas cambian de color con las estaciones, marrón oscuro durante el invierno para absorber el calor, y amarillo pálido en verano para reflejar el brutal sol del desierto. Pero lo que hace que el mundo entero le tema se esconde detrás de sus colmillos en forma de aguja. Al atacar, el taipán golpea con una velocidad increíble, clavando profundamente sus colmillos en su presa y asestando múltiples mordidas en cuestión de segundos. Cada golpe inyecta más veneno en el torrente sanguíneo de la víctima, sin dejarle casi ninguna posibilidad de sobrevivir. El veneno del taipán es un cóctel químico extremadamente letal. Una vez dentro del cuerpo, destruye rápidamente el sistema nervioso, cortando las señales entre el cerebro y los músculos. La respiración se vuelve difícil, el corazón entra en caos, la sangre comienza a coagularse dentro de las mismas venas. Esto no es simplemente veneno, es una máquina de matar biológica que ha evolucionado para acabar con la vida lo más rápido posible. En el silencio y el vacío del desierto, un diminuto ratón de campo sigue buscando comida. No tiene idea de que, a solo unos metros de distancia, el taipán ya ha fijado su objetivo. Su lengua bífida se mueve constantemente por el aire, recogiendo los rastros químicos más tenues. Cada músculo se tensa como un resorte comprimido hasta su límite absoluto. Y entonces, el ataque estalla. Tan rápido que el ojo humano apenas puede seguirlo. El taipán se lanza hacia adelante y hunde sus colmillos en el cuerpo del ratón. Solo unos segundos después,
La diminuta criatura comienza a convulsionarse violentamente antes de que su sistema nervioso quede completamente paralizado. La caza termina tan rápida y fríamente como comenzó. Pero en la naturaleza, eso no es crueldad, es la ley de la supervivencia. En un lugar donde la comida es increíblemente escasa, el taipán no puede permitirse fallar. Su veneno, extremadamente potente, le permite matar a su presa lo más rápido posible, conservando energía y reduciendo el riesgo de lesiones bajo el calor brutal del desierto australiano. Al caer el atardecer sobre la tierra árida, el taipán desaparece en silencio una vez más en la oscuridad entre las rocas. Ningún sonido, sin rastro, solo el silencio aterrador de un verdadero rey en el mundo del veneno. A través de las abrasadoras praderas de África, otro asesino se desliza silenciosamente por las laderas rocosas y secas. Se trata de la mamba negra, con una longitud de más de 4 metros. Es una de las serpientes más rápidas del mundo. Cuando caza o se ve acorralada, puede moverse a velocidades cercanas a los 20 kilómetros por hora, como una lanza viviente que corre por el suelo. El nombre mamba negra no proviene del color de su piel, sino del interior de su boca. Negro como la boca del lobo, que revela cuando se siente amenazada. Una última advertencia antes de atacar. A diferencia de muchas otras serpientes que suelen huir, la mamba negra se vuelve extremadamente agresiva cuando lucha. Levanta la parte delantera de su cuerpo, fija su objetivo y asesta repetidos golpes a una velocidad increíble. Cada mordida inyecta una enorme cantidad de veneno en el torrente sanguíneo de la presa. El veneno de la mamba negra es una mezcla extremadamente potente de neurotoxinas y cardiotoxinas. Una vez dentro del cuerpo, las toxinas destruyen rápidamente el sistema nervioso y alteran el sistema cardiovascular. Los músculos comienzan a dejar de funcionar. La respiración se vuelve difícil antes de que el sistema respiratorio colapse por completo. Pero incluso la mamba negra tiene rivales. De la hierba seca emerge una mangosta. Mucho más pequeña de tamaño, pero posee una resistencia natural al veneno, algo que incluso la mamba negra teme. La serpiente inmediatamente levanta el cuerpo, abre su boca completamente negra y lanza una serie de ataques rápidos como un rayo. Pero la mangosta se mueve con reflejos asombrosos, esquivando los colmillos por apenas unos centímetros. Bajo el calor abrasador de África, el enfrentamiento se convierte en una batalla de velocidad, veneno y resistencia implacable. Y con solo un momento de debilidad, la mangosta se lanzará hacia adelante y asestará la mordida decisiva en la nuca de su oponente. A través del abrasador desierto del Kalahari,
una cobra se desliza lentamente por las dunas de un rojo ardiente. Su icónica capucha se abre gradualmente. Un siseo seco resuena en el silencio como una advertencia amenazante. La cobra es uno de los depredadores más peligrosos de África. Al atacar, puede levantar casi la mitad de su cuerpo antes de golpear con una velocidad increíble. Sus afilados colmillos inyectan veneno neurotóxico en el torrente sanguíneo de la presa, paralizando lentamente el sistema respiratorio y privando rápidamente a la víctima de su capacidad de moverse. Pero hoy, este depredador se ha acercado demasiado al territorio de una familia muy inusual. Desde pequeñas entradas de madrigueras en la arena, las suricatas comienzan a salir una por una. Al principio, solo unos pocos ojitos brillan a través del polvo. Pero en cuestión de segundos, todo el grupo se reúne rápidamente. La suricata dominante se pone de pie sobre sus patas traseras, observando el peligro que se avecina. Un agudo grito de advertencia atraviesa el aire. Al instante, toda la familia pasa a modo de combate. La cobra redirige inmediatamente su atención. La parte delantera de su cuerpo se eleva aún más. Su capucha se expande al máximo en una postura de intimidación absoluta. Entonces comienza el ataque. La serpiente se lanza hacia adelante a una velocidad increíble, asestando golpes repetidos hacia la suricata más cercana. La familia de suricatas ha ganado, no por su fuerza, sino por su unidad y el instinto de protegerse unas a otras hasta el final. Dejando atrás los abrasadores desiertos de África, el viaje continúa adentrándose en los lugares más oscuros y misteriosos de la naturaleza. Aquí, la muerte ya no proviene de la velocidad o la fuerza, sino que se esconde dentro de pequeñas criaturas que parecen casi inofensivas. Entre las húmedas capas de la selva amazónica, bajo el espeso manto de hojas en descomposición que cubre el suelo, una criatura se mueve silenciosamente a través de la oscuridad. Se trata de la araña errante brasileña. A diferencia de muchas otras arañas que esperan a que la presa quede atrapada en sus telas, esta especie caza activamente a sus presas. Con una envergadura de hasta 15 centímetros, patrulla constantemente durante la noche como un depredador incansable. Cuando se siente amenazada, la araña levanta sus patas delanteras, mostrando sus colmillos de un rojo amenazante. Pero lo más aterrador reside en su veneno neurotóxico extremadamente potente. Una vez que sus colmillos perforan el cuerpo de la presa, la toxina se propaga rápidamente por el torrente sanguíneo y ataca el sistema nervioso central.
Los músculos comienzan a convulsionarse violentamente antes de perder gradualmente todo control. En los bosques completamente oscuros del Amazonas, una sola mordida pequeña es suficiente para convertir cualquier cacería en una sentencia de muerte. Pero en las profundidades de las aguas cristalinas del Océano Pacífico, otro asesino mucho más aterrador se esconde entre los arrecifes de coral. Se trata del pulpo de anillos azules. Pequeño y aparentemente inofensivo, su cuerpo mide solo unos pocos centímetros de largo. Pero cuando percibe peligro, los anillos azul eléctrico que recorren su piel brillan repentinamente como una advertencia mortal. Oculto dentro de ese diminuto cuerpo se encuentra la tetrodotoxina, una neurotoxina extremadamente potente capaz de paralizar rápidamente los músculos y hacer que la víctima pierda la capacidad de respirar. Solo una cantidad increíblemente pequeña de veneno es suficiente para matar a varios adultos. En el colorido océano, el pulpo de anillos azules parece más una hermosa criatura que un asesino letal. Pero en la naturaleza, la belleza es a veces lo más peligroso de todo. Tras millones de años de evolución, la naturaleza ha creado criaturas que son casi perfectas, transformando sus propios cuerpos en las armas biológicas más aterradoras de la Tierra. En las selvas cubiertas de niebla del sudeste asiático, una figura gigantesca se desliza lentamente sobre la capa de hojas muertas del suelo del bosque. Se trata de la cobra real. Con una longitud de más de 5 metros, es la serpiente venenosa más grande del planeta. Su enorme tamaño por sí solo es suficiente para que la mayoría de las criaturas del bosque mantengan la distancia. Pero lo que hace que la cobra real sea verdaderamente aterradora no es solo su longitud o su majestuosa apariencia. Es una verdadera cazadora de serpientes. A diferencia de la mayoría de las otras serpientes, la cobra real se especializa en cazar y devorar a los de su propia especie, desde pitones más pequeñas hasta otras serpientes venenosas. Todas pueden convertirse en presas de esta reina. Cuando caza, la cobra real levanta casi un tercio de su cuerpo del suelo, con los ojos fijos en el objetivo, antes de lanzar un ataque increíblemente rápido. Sus colmillos inyectan una enorme cantidad de veneno neurotóxico en el cuerpo de la presa. Aunque su veneno no es el más tóxico gota a gota, la cantidad que puede inyectar es enorme. La toxina ataca rápidamente el sistema nervioso, paralizando gradualmente los músculos y el sistema respiratorio por completo. Incluso las criaturas muchas veces más grandes tienen pocas posibilidades de sobrevivir a tal mordedura. Pero lo más notable de la cobra real radica en su inteligencia y su instinto de proteger a la próxima generación. Es una de las muy pocas especies de serpientes en el mundo conocidas por construir nidos y cuidar sus huevos hasta que nacen las crías. En el mundo frío y sin emociones de los reptiles, este es un comportamiento que casi parece imposible de existir. En otro lugar,
a través de las arenas secas y ardientes del desierto del Sahara. Otro asesino espera pacientemente bajo la fría luz de la luna. Se trata del escorpión cazador de la muerte. Su cuerpo amarillo pálido le permite desaparecer casi por completo entre la arena del desierto. Durante el día, se esconde bajo las rocas o en las profundidades del subsuelo para escapar del calor abrasador. Pero cuando cae la noche, esta máquina de caza comienza a despertar. El Death Stalker no caza con velocidad, caza con absoluta paciencia. Unos sensores extremadamente sensibles debajo de sus patas le permiten detectar las más mínimas vibraciones en el suelo. En el momento en que un insecto o un pequeño roedor se mueve cerca, localiza instantáneamente la ubicación exacta de su presa. Entonces llega el ataque. La cola curvada azota hacia abajo como un rayo, clavando su aguijón venenoso en la piel de la presa. El veneno neurotóxico se propaga rápidamente por el cuerpo, provocando que el sistema nervioso pierda el control en poco tiempo. A través de un desierto que parece vacío y silencioso, asesinos como el escorpión Death Stalker continúan dominando silenciosamente la noche con el arma más antigua de la naturaleza: el veneno. Bajo las tranquilas aguas del océano, una batalla por la supervivencia continúa cada día mediante armas químicas letales. Entre los coloridos arrecifes de coral, una pequeña criatura nada lentamente por las grietas entre las rocas. Se trata del pez globo. A primera vista, parece casi inofensivo, pero cuando se siente amenazado, el pez globo infla inmediatamente su cuerpo hasta hacerlo varias veces más grande, transformándose en una esfera con púas que los depredadores apenas pueden tragar. Sin embargo, su verdadera arma se encuentra dentro de su cuerpo. El hígado, la piel y los órganos internos del pez globo contienen tetrodotoxina, una de las neurotoxinas naturales más potentes que existen. Una vez dentro del cuerpo, la toxina paraliza rápidamente el sistema nervioso y hace que la víctima pierda la capacidad de respirar en poco tiempo. Solo una cantidad extremadamente pequeña es suficiente para acabar con la vida de varios adultos. Pero en las profundidades de la arena de los mares tropicales, otro asesino aún más peligroso espera en silencio. Se trata del caracol cono. Oculto bajo su concha de hermosos dibujos se encuentra un sistema de caza increíblemente sofisticado. En el momento en que detecta una presa cercana, el caracol cono dispara instantáneamente un diente especializado a modo de arpón microscópico, perforando el cuerpo de la víctima en un instante. La mezcla de conotoxinas, extremadamente potente, se propaga rápidamente por el cuerpo, dejando a la presa casi completamente inmovilizada justo antes de ser tragada entera. Lo que lo hace aún más aterrador es que muchas toxinas del caracol cono siguen sin tener antídoto hasta el día de hoy. Sin embargo, ese mismo veneno mortal está siendo estudiado ahora por la medicina moderna para crear analgésicos extremadamente potentes para los humanos.
En el mundo del océano, la belleza es a veces el disfraz perfecto de la muerte misma. En los bosques profundos y las islas aisladas del mundo, todavía hay criaturas que han permanecido casi sin cambios a lo largo de millones de años de evolución. En la húmeda oscuridad de la selva amazónica, una criatura de casi 30 centímetros de largo se arrastra lentamente por una pared rocosa. Se trata del ciempiés gigante del Amazonas. Con docenas de patas moviéndose al mismo tiempo, se desplaza con una velocidad y agilidad asombrosas. Su armadura de color marrón rojizo permite que su cuerpo se camufle casi perfectamente en la oscuridad de las cuevas y las capas de hojas muertas que cubren el suelo del bosque. Pero su verdadera arma reside en las pinzas venenosas situadas en la parte delantera de su cabeza. En el momento en que detecta a su presa, el ciempiés gigante se lanza inmediatamente hacia adelante, utilizando sus patas para inmovilizar a la víctima antes de clavar sus colmillos venenosos en su cuerpo. El veneno ataca rápidamente el sistema nervioso, dejando a la presa incapaz de resistirse en poco tiempo. Lo que hace que este depredador sea verdaderamente aterrador es que puede dominar a ratas, pájaros pequeños e incluso murciélagos dentro de cuevas oscuras. Pero en las islas volcánicas de Indonesia, otra criatura ancestral mucho más aterradora sigue reinando suprema. Se trata del dragón de Komodo, con casi 3 metros de longitud y un peso de más de 70 kilogramos. Es el lagarto más grande de la Tierra. Su cuerpo enorme y su piel gruesa lo hacen parecer una reliquia viviente de la prehistoria. El dragón de Komodo caza con fuerza y paciencia. Cuando muerde a su presa, las glándulas venenosas de su mandíbula inferior liberan potentes anticoagulantes que provocan un sangrado continuo, debilitando gradualmente a la víctima. Tras la primera mordida, el dragón de Komodo no suele apresurarse a atacar de nuevo. En cambio, sigue en silencio el rastro de sangre con su lengua bífida extremadamente sensible, esperando a que la presa se derrumbe por agotamiento antes de poner fin a la caza. A lo largo de las aisladas islas de Indonesia, el dragón de Komodo aún sobrevive como una máquina de caza primitiva que nunca ha desaparecido del mundo moderno. Desde los áridos desiertos de Australia, las abrasadoras praderas de África, hasta las partes más profundas del océano, la naturaleza ha creado criaturas que llevan en su interior el arma más perfecta de la evolución, el veneno. Para los humanos, pueden simbolizar el miedo, pero en la naturaleza, el veneno no existe para sembrar la destrucción. Es una herramienta de supervivencia que ha ayudado a mantener el frágil equilibrio de la naturaleza durante millones de años. El investigador de reptiles Brian Fry afirmó una vez: "El veneno no fue creado para matar a los humanos. Es el resultado de millones de años de evolución, diseñado para ayudar a los animales a cazar y defenderse de manera más eficaz". Mientras tanto, los biólogos marinos que estudian al pulpo de anillos azules y al caracol cono
Los han llamado laboratorios químicos vivientes del océano, porque muchos compuestos que se encuentran en su veneno están abriendo nuevas posibilidades para futuros analgésicos y tratamientos neurológicos. El profesor David Williams, uno de los principales investigadores de venenos del mundo, dijo una vez: "Las criaturas más peligrosas a veces tienen la clave para salvar vidas humanas". Cada especie que aparece en el viaje de hoy es un eslabón importante dentro del ecosistema, pero ahora muchas de ellas están perdiendo gradualmente sus hábitats debido al cambio climático y al impacto humano. Y cuando un eslabón desaparece, todo el ecosistema cambia para siempre. Si disfrutas de estas épicas historias de supervivencia del mundo natural, no olvides darle me gusta, compartir el video y suscribirte al canal para seguir acompañándonos en futuros viajes de descubrimiento. Nos vemos de nuevo en el próximo capítulo del Mundo Salvaje. ¿Qué permite al jaguar enfrentarse incluso al caimán acorazado o a la enorme anaconda? Sin embargo, detrás de estas cacerías se esconde una amenaza aún mayor. En esta tierra primitiva, cada paso plantea una pregunta: ¿quién será el próximo en sobrevivir? Venezuela salvaje, la batalla por la supervivencia en una tierra implacable. Cuando los primeros rayos de sol atraviesan las densas capas de nubes, una de las regiones con mayor diversidad biológica de la Tierra emerge lentamente. En el sur del país, la selva amazónica se extiende hasta el horizonte. Los imponentes árboles centenarios entrelazan sus copas, formando una bóveda de color verde oscuro que atrapa la humedad, el calor y el pulso de la vida que ha perdurado a lo largo de millones de años de evolución. Enormes ríos fluyen lentamente a través del bosque, llevando sedimentos y vida a innumerables especies. Cada recodo es un mundo en sí mismo, donde depredadores y presas están unidos en un frágil equilibrio. Más al oeste, los Andes se elevan en la fría niebla, mientras que en las tierras bajas, los llanos se extienden sin fin, donde la alternancia de estaciones húmedas y secas determina el destino de todos los seres vivos. Venezuela es un punto de convergencia de ecosistemas, un lugar donde la naturaleza muestra su poder absoluto. En la densa extensión de la cuenca del río Orinoco, una criatura se mueve en silencio. El jaguar, el felino más grande de América, es el depredador más importante de estos vastos humedales. Cada uno de sus pasos es casi inaudible. Su pelaje dorado, marcado con patrones en forma de rosetas, no solo es una característica distintiva, sino también un camuflaje perfecto,
que le permite disolverse en las sombras de los bosques ribereños y las densas praderas. En el Orinoco, el jaguar no solo es el rey de la tierra, es un excelente nadador, que cruza con frecuencia los ríos y caza cerca de la orilla. En lugar de depender de largas persecuciones, el poder del jaguar reside en su paciencia y en sus ataques explosivos lanzados en un instante. Con la fuerza de mordida más potente de todos los grandes felinos, puede perforar el cráneo de su presa, una estrategia de caza única entre los felinos. En encuentros poco frecuentes pero brutales, el jaguar es incluso capaz de derribar a un caimán acorazado o enfrentarse a una anaconda cuando el mundo del agua y el de la tierra chocan. A lo largo de las orillas del río Orinoco, un grupo de capibaras baja la cabeza para pastar. La superficie del agua está en calma. No hay ninguna señal de advertencia. Pero esta tierra nunca es realmente segura. Desde entre la hierba alta y las densas sombras del bosque, el jaguar ya ha fijado su objetivo. Solo un instante. Entonces, el suelo estalla. La caza termina antes de que la presa se dé cuenta de lo que está pasando. Y poco después, el Orinoco vuelve a su amenazante silencio. Para el jaguar, cada caza exitosa es simplemente un medio para sobrevivir, pero para la cuenca del Orinoco, su existencia tiene un significado mucho mayor. Como depredador ápice, el jaguar mantiene a raya a las poblaciones de presas, conservando el frágil equilibrio de todo el ecosistema. En una tierra donde el agua y la tierra se funden en una sola, el jaguar sigue reinando en silencio, sin rugir, sin alardear, confiando únicamente en su sigilo y su precisión letal. A medida que el sol se eleva sobre la cuenca del río Orinoco, la luz comienza a penetrar profundamente en los amplios ríos y los pantanos a lo largo de sus riberas. Pero bajo la superficie aparentemente tranquila, hay otro orden en funcionamiento. Uno en el que la supervivencia no depende de la fuerza individual, sino de la unidad. En
En las aguas turbias por los sedimentos, aparece la nutria gigante. Con casi 2 metros de longitud, un cuerpo esbelto y un pelaje grueso, marrón oscuro e impermeable. La nutria gigante es la especie de nutria más grande del mundo. A diferencia de muchos otros depredadores del Orinoco, no viven solas. Las nutrias gigantes forman grupos familiares muy unidos, que suelen consistir en una pareja reproductora y varias generaciones de crías, que defienden juntas los tramos del río más ricos en peces. Son cazadores diurnos. Todo el grupo trabaja en perfecta coordinación, buceando en profundidad, nadando rápidamente y conduciendo a los bancos de peces hacia aguas poco profundas. Con dientes afilados y reflejos precisos, en cuestión de minutos la comida se reparte entre todos. En el Orinoco, compartir no es una opción, es una condición para la supervivencia. Pero este río no les pertenece solo a ellos. Aparece un intruso silencioso, el caimán, con sus poderosas mandíbulas y su piel gruesa como una armadura. El caimán es una auténtica amenaza, especialmente para las nutrias jóvenes. Sin embargo, las nutrias gigantes no se retiran. Todo el grupo se moviliza de inmediato. Gritos agudos y penetrantes resuenan en el agua. Rodean al intruso, se abalanzan sobre él para acosarlo y le muerden la cola y los costados. Ante tal agresividad y coordinación precisa, el caimán, por temible depredador que sea, se ve obligado a retirarse del territorio. El río Orinoco vuelve a pertenecer a las nutrias gigantes. En el mundo fluvial de Venezuela, la fuerza no solo proviene del tamaño o las mandíbulas. Para la nutria gigante, la familia es el arma más poderosa. Y en una cuenca donde los jaguares acechan en las orillas y los cocodrilos emboscan desde abajo, ese vínculo les ha permitido mantenerse firmes, como uno de los símbolos más vívidos de la supervivencia en el salvaje Orinoco. Al dejar las aguas donde las nutrias gigantes acaban de recuperar su territorio, la cuenca del río Orinoco sigue revelando criaturas que han evolucionado para sobrevivir en uno de los entornos de agua dulce más hostiles de América del Sur. En medio del vasto río, el delfín del Orinoco, también conocido como delfín rosado, sale a la superficie para respirar. A diferencia de los delfines oceánicos, tienen cuellos flexibles, hocicos largos y habilidades de ecolocalización extremadamente precisas, lo que les permite navegar por los enredados canales fluviales y los bosques inundados. Bajo la superficie, siempre acecha otro peligro. Las pirañas, los infames peces carnívoros,
no siempre son agresivas, pero cuando llega la estación seca y escasea el alimento, se convierten en formidables depredadores. Con sus dientes afilados como cuchillas, las pirañas desempeñan un papel importante en la eliminación de los peces débiles y los cadáveres, lo que evita la contaminación biológica del río. Al abandonar los afluentes donde los delfines rosados del río salen a la superficie en silencio para respirar, la cuenca del río Orinoco se vuelve más tranquila a medida que cae lentamente la luz del atardecer. Pero esta calma es solo superficial. Escondido en lo profundo de los pantanos y los densos canales, un antiguo depredador está al acecho. La anaconda verde yace inmóvil bajo el agua turbia. La anaconda, una de las serpientes más grandes y pesadas del planeta, puede medir más de 6 metros de largo y tiene un cuerpo enorme que es sorprendentemente ágil en entornos acuáticos. Sus ojos y fosas nasales se encuentran en la parte superior de la cabeza, lo que le permite ver y respirar mientras casi todo su cuerpo permanece sumergido en el lodo y la vegetación, lo que la convierte en una máquina de emboscada perfecta. La anaconda no es venenosa, en cambio, se basa en su fuerza primitiva, la constricción. En el borde del pantano, un capibara se acerca para beber. El agua está en calma. No hay ondas, pero debajo de ella algo espera. Solo un instante. Entonces, la superficie explota. La caza termina en silencio. La anaconda comienza a tragarse a su presa, lenta y pacientemente. Cuando llega la temporada de lluvias y sube el nivel del agua del Orinoco, la anaconda entra en su temporada de reproducción. Varios machos siguen el rastro de feromonas de una sola hembra, entrelazándose para formar una enorme bola de apareamiento que puede durar semanas. En esta silenciosa competencia, solo un macho logra transmitir sus genes. En los pantanos del Orinoco, la anaconda no necesita velocidad ni exhibirse. Su poder reside en su capacidad para desaparecer completamente de la vista. Un depredador que opera según las leyes más antiguas de la naturaleza. Pero el Orinoco ya no es solo un escenario para depredadores ancestrales. Bajo este lodo y la selva tropical se encuentra el cinturón petrolero del Orinoco, una zona que se considera que alberga las mayores reservas de petróleo crudo pesado del mundo, con más de 250.000 millones de barriles potencialmente recuperables. Para acceder a este inmenso recurso, las empresas petroleras han construido miles de kilómetros de oleoductos, plataformas de perforación y carreteras, lo que ha provocado la tala o fragmentación de vastas zonas de bosque y sabana.
Las consecuencias han sido profundas. Se han alterado los hábitats de muchas especies de la cuenca. Los sistemas de agua dulce se han contaminado con petróleo y metales pesados, lo que ha reducido las poblaciones de peces. El delfín rosado del Orinoco ha disminuido en más del 50% en las últimas décadas, y el cocodrilo del Orinoco, que en su día fue el dominador del río, ahora cuenta con menos de 500 ejemplares en estado silvestre. Las especies que en su día evolucionaron en perfecta armonía con el río se enfrentan ahora a una amenaza para la que la evolución nunca las preparó. En la cuenca del río Orinoco, la lucha por la supervivencia ya no se libra solo entre depredadores y presas. Se trata de un enfrentamiento entre un ecosistema ancestral y la presión industrial moderna, en el que incluso el más mínimo cambio deja una huella duradera en el río y en la vida que depende de él. En el noroeste de Venezuela aparece el lago Maracaibo, uno de los más antiguos de Sudamérica, donde se unen el agua dulce, el agua salobre y el mar Caribe, creando un ecosistema verdaderamente único. Bajo las turbias aguas del lago, los manatíes se desplazan silenciosamente, con sus cuerpos enormes y su ritmo de vida lento. Son criaturas dóciles que se alimentan de vegetación acuática y desempeñan un papel importante en el mantenimiento del equilibrio del ecosistema de agua salobre. Sin embargo, esta misma lentitud hace que los manatíes sean vulnerables a las colisiones con embarcaciones y a la contaminación. En Maracaibo, el número de manatíes ha disminuido drásticamente en las últimas décadas, hasta el punto de que ahora están clasificados como especie amenazada. A lo largo de la orilla del lago y en aguas poco profundas, aparecen gran cantidad de cangrejos azules. Este crustáceo es un eslabón vital en la cadena alimentaria, ya que limpia los restos orgánicos y sirve de alimento para los peces, las aves acuáticas y los seres humanos. La presencia de cangrejos azules era antes un signo de que el lago Maracaibo gozaba de buena salud, pero a medida que la calidad del agua se ha deteriorado, las poblaciones de cangrejos han comenzado a fluctuar, lo que refleja cambios sutiles pero profundos en el ecosistema. Sobre el lago y entre los árboles que bordean sus orillas, el turpial canta con fuerza, con su brillante plumaje amarillo anaranjado que contrasta con sus alas negras. El turpial no es solo un pájaro, es el pájaro nacional de Venezuela, un símbolo de la vitalidad y la belleza de la tierra. Se alimenta de insectos y pequeños frutos, lo que ayuda a controlar las plagas y a dispersar las semillas por las zonas que rodean el lago. En el lago Maracaibo, la vida existe en un frágil equilibrio. El agua, el lodo, la fauna y los seres humanos comparten el mismo espacio. Criaturas dóciles como los manatíes, pequeños organismos como los cangrejos azules y el vibrante canto del turpial son prueba de un ecosistema que en su día fue extraordinariamente rico y que ahora necesita más protección que nunca. Al caer la noche sobre el lago Maracaibo, el cielo lejano comienza a cambiar. En la desembocadura del río Catatumbo, donde desemboca en el lago, se despierta un fenómeno natural poco común: los relámpagos del Catatumbo. Miles de relámpagos atraviesan el cielo cada noche, a veces durante horas, y se repiten más de 200 noches al año. Los destellos continuos iluminan todo el lago, convirtiendo la oscuridad en un brillante escenario natural. Durante siglos,
Los marineros utilizaron estas tormentas eléctricas como un faro natural, y los científicos creen que el fenómeno contribuye a la regeneración del ozono en la atmósfera, una función silenciosa pero importante para el planeta. Sin embargo, justo debajo de ese cielo radiante, se desarrolla otra realidad. El lago Maracaibo es también una de las regiones productoras de petróleo más antiguas y explotadas del mundo. Miles de plataformas petrolíferas, oleoductos e instalaciones industriales han cubierto el lago y sus orillas durante casi un siglo. A medida que los oleoductos envejecen y se corroen, las fugas y los derrames de petróleo se vuelven inevitables. Las manchas de petróleo forman gruesas manchas negras en la superficie del agua, adhiriéndose a la costa, a las raíces de los manglares y a los propios cuerpos de las criaturas que viven aquí. Las consecuencias son visibles día tras día. Los peces flotan muertos en la superficie. Las aves acuáticas y los turpiales quedan cubiertos de petróleo, perdiendo su capacidad para volar y mantenerse calientes. Los manatíes, ya de por sí escasos, se enfrentan a fuentes de alimento contaminadas y a rutas migratorias cada vez más reducidas. Los brotes de algas tóxicas alimentados por la contaminación orgánica y el petróleo han dejado muchas zonas del lago casi desprovistas de vida. En medio de las continuas dificultades económicas, los sistemas de mantenimiento y la vigilancia medioambiental se han deteriorado gravemente. Muchos derrames de petróleo no se atienden a tiempo, lo que permite que la contaminación se acumule año tras año. Un lago que en su día fue cuna de vida, ahora presenta cicatrices negras que se extienden a lo largo de decenas de kilómetros. Venezuela se enfrenta a una prolongada crisis económica, en la que la inflación sigue siendo extremadamente alta, superando el 100% anual, lo que dificulta enormemente la vida cotidiana de su población. Cuando la alimentación y los medios de subsistencia se convierten en las máximas prioridades, la protección de la naturaleza queda inevitablemente relegada a un segundo plano frente a las necesidades más básicas para la supervivencia. La falta de recursos ha obligado a reducir los programas de conservación, la vigilancia de la contaminación, la protección de la vida silvestre y el mantenimiento de las áreas protegidas se han vuelto cada vez más frágiles. Mientras tanto, ecosistemas críticos como la cuenca del río Orinoco y el lago Maracaibo siguen soportando la presión de la extracción de petróleo, la contaminación a largo plazo y el deterioro de las infraestructuras. Las consecuencias no se limitan a la naturaleza. Cuando los ríos se contaminan, los peces desaparecen. Cuando los bosques se fragmentan, los depredadores pierden sus territorios. Cuando los lagos se cubren de petróleo, las aves y los manatíes ya no tienen lugares seguros para sobrevivir. El agotamiento de la naturaleza acaba afectando a la propia vida humana. La Venezuela actual es un microcosmos de una cuestión más amplia a la que se enfrenta el mundo. ¿Puede la humanidad proteger la naturaleza incluso mientras lucha por sobrevivir? La respuesta no es fácil, pero si estas tierras salvajes desaparecen, el costo será mucho mayor que cualquier crisis económica. Proteger el Orinoco, Maracaibo y los ecosistemas restantes no solo se trata de preservar la vida silvestre, se trata de salvaguardar el agua, el aire y el futuro de las generaciones venideras, porque solo cuando se protege la naturaleza, la vida,
de todas las especies y de la propia humanidad, tiene la oportunidad de continuar